Bueno, vamos a hablar un poco de los tipos de presión. Conceptualmente vamos a hablar de los tipos de presión. La que todos conocemos y la que experimentamos día a día es lo que llamamos la presión atmosférica, es la que tenemos a nivel del mar, una atmósfera, y esa atmósfera, esa presión, va disminuyendo a medida que vamos subiendo. Por ejemplo, en el Aconcagua la presión es menor de la que nosotros estamos soportando ahora, que estamos casi a nivel del mar, ¿sí? En Buenos Aires. Ahora, acá estamos viendo que tenemos la presión atmosférica, y luego tenemos otro tipo de presión. El concepto es el siguiente: si nosotros tenemos que medir la presión de un fluido, ¿sí? O que un líquido que está por una cañería, o un gas que esté en un tanque de aire comprimido, por ejemplo, lo que vamos a usar para medir el valor de medición que nos va a dar, hay que tener en cuenta que va a estar compuesto de un valor que va a ser la diferencia de la presión absoluta y la atmosférica, ¿sí? Hay que tener este concepto. La presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión relativa o manométrica. La presión relativa o manométrica es la diferencia entre lo que hay entre la presión atmosférica y lo que se está midiendo en el fluido. Por eso se llama presión manométrica, porque eso lo mide un manómetro. Un manómetro es lo que va a medir la presión relativa, ¿sí? Tenemos los comunes analógicos o directamente de los digitales. O sea, el principio de funcionamiento en el analógico está dentro de igual manera en el digital. Lo que pasa es que hay un transductor electrónico que nos facilita después para verlo directamente en un visor, ¿sí? Ahora, para medir la presión atmosférica se utiliza un instrumento similar, podemos decir, al manómetro, pero con ciertas características particulares, que es el barómetro. Acá también tenemos un barómetro analógico y acá un digital, ¿sí? Entonces el concepto sería el siguiente: si nosotros tenemos si vemos que tenemos el fluido que queremos saber cuánto mide en un tanque presurizado, ¿no? Lo medimos con un manómetro propiamente dicho, y quizás nos está diciendo que esa presión es de 6 bar. Es la presión relativa con respecto a la atmosférica. Entonces, estamos viendo que si tenemos acá un bar, si la presión atmosférica es un bar a nivel del mar, más lo que está midiendo el manómetro, la presión absoluta, la presión total va a ser 7 bar. ¿Y cómo es esta presión absoluta? Si no tenemos ningún fluido, no hay moléculas en un ambiente, hay un vacío. Por eso tenemos acá señalado vacío. A medida que se van llenando las moléculas, va a haber una cierta densidad, por así decirlo, de moléculas, hasta que lo que estamos respirando ahora llegan a tener una presión igual a la atmosférica, que es la referencia. Por eso nuestra presión atmosférica es nuestro referencial. Comúnmente, de la presión referencial a nivel del mar hacia la ausencia total de materia, vamos a tener el vacío. Lo que podemos decir a veces es que en esta zona, en esta franja es lo que llamamos vacío relativo, ¿sí? Ese vacío relativo que va a estar en esta franja es lo que el camino intermedio entre la ausencia total de materia y la presión atmosférica. Bueno, espero que les haya sido de utilidad.